Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al 10. Vamos a leer de la versión de la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. Efesios, capítulo 2, del verso 1 al 10. Lo tenemos todos. Vamos a estar puestos de pie en reverencia a la palabra. Padre, bendice, Señor, la lectura de tu palabra en esta mañana, Señor. Que nuestro corazón esté abierto, Señor. Que nuestra mente, nuestro corazón estén dispuestos a recibir tu palabra, a atesorarla, Señor. Esta palabra que es viva y eficaz. Te pedimos esto en el nombre santo de Jesús. Amén. Dice así la palabra. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Gloria sea su nombre. Gracias al Señor por su palabra. Tome asiento. ¿Sabe que este último verso es mi verso favorito? Encierra tantas cosas, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Toda esta porción que leímos es realmente maravillosa. Este pasaje resume todo un proceso muy amplio, ¿verdad? El proceso de Dios en nuestras vidas. Primeramente nos muestra la condición del hombre sin Cristo, y ahí todos nos identificamos con esos primeros 3 versos, ¿verdad? Ahí nos describe tal cual como es un hombre sin Cristo. También nos muestra, ya a partir del verso 4, el grandioso amor de Dios que interviene en esa condición descrita en los primeros 3 versos. Y ese amor, esa misericordia, nos da vida y un nuevo nacimiento espiritual, y también nos enseña de un maestro trabajando en nosotros, porque somos hechura suya. El Señor tomando nuestras vidas y moldeándonos, así como Él quiere hacer en cada una de nosotros. Eso lo dice la palabra. ¿Para qué? Para el propósito que Dios ha determinado para tu vida. Vamos a ir viendo verso por verso, vamos a ir reflexionando en torno a esto que leímos. Primeramente, nos describe, como lo decía, del verso 1 al 3, lo que es el hombre sin Cristo, lo que es el hombre, la mujer sin Cristo. Nuevamente leo, dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Sabe que esta muerte no es la de un corazón que se detiene, un cuerpo que queda inerte? Es mucho peor. Es la separación de Dios, el hombre y Dios,
separados a causa del pecado. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Así tampoco puede haber comunión entre Dios y el pecador. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vemos las características de un hombre sin Cristo. Primeramente, como dije, espiritualmente muertos. ¿Por qué? Porque violamos ese decreto establecido por Dios: el alma que peque, esa morirá. Romanos 5 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esa muerte y esa naturaleza de pecado, de desobediencia a Dios, fue pasando de generación en generación hasta nuestros días, ¿verdad? Otra característica de un hombre sin Cristo, que éramos guiados por la influencia de este mundo que es gobernado por el diablo. La palabra dice del diablo que él es el príncipe de este mundo. Nosotros vivíamos guiados por la influencia de este mundo, y yo creo que hoy en día lo vemos más claramente, ¿verdad? Cuántas cosas estamos viendo que antes no se veían. Una influencia poderosa del diablo en estas últimas generaciones. También dice la palabra que en ese mismo espíritu de rebeldía de Satanás, en ese mismo espíritu vivíamos nosotros, rebelados contra Dios, que nos llevaba a actuar según nuestros impulsos, nuestros instintos. En resumen, diríamos, vivíamos a nuestra manera, ¿verdad? A nuestra manera, así como nosotros querramos. Y también otra característica de un hombre sin Cristo es que somos, de hecho, enemigos de Dios. Aunque no lo podamos concebir de esa manera, en ese tiempo, éramos enemigos de Dios, alejados de Dios, sujetos a su ira. Y así como de pronto en medio de la oscuridad se enciende una luz, ¿verdad? Comienza el verso 4. El verso 4 al 6 dice, y mire, presta atención a esas dos primeras palabras. Pero Dios, primero nos narra la condición de pecado, de separación de Dios, pero el verso 4 lo cambia todo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Como decía, esas dos primeras palabras, pero Dios, son una luz que se enciende en medio de la oscuridad presentada en los tres primeros versos. Sabe que ante la condición del hombre descrita en los primeros versos, Dios no se queda con los brazos cruzados. Pone su misericordia en acción, motivada por su amor, y le da vida a lo que estaba muerto. Cuando vamos a través de las Escrituras, entendemos mucho más esta verdad. Estaba yo muerto en mis delitos y pecados. Estaba muerto. Pero esa misericordia en acción me dio vida. Nos dio vida. Gloria sea su nombre. Y sabe, dice algo muy interesante. A pesar, aún cuando estábamos muertos, aún la rebeldía, la depravación, la maldad más grande que hubo en nosotros, hermano, no fue impedimento para que Cristo nos dé vida. Un perdón gratuito por su gracia, pura gracia, que además nos hizo acreedores de una nueva ciudadanía, dice la palabra, y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos da una nueva ciudadanía
Y de esto sabemos muy bien nosotros, ¿verdad? Dice en Filipenses, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros mejor que nadie sabemos lo que es eso, tener una nueva ciudadanía, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes pasaron por el proceso de la ciudadanía en este país. Qué gozo, qué alegría, ¿verdad? De pronto ser abrazados por esta nación a la que decidimos venir y establecernos. Y de pronto se nos otorga esa nueva ciudadanía. ¿Verdad que ese día es muy emocionante cuando uno hace el juramento y le entregan el certificado? ¡Wow! Una nueva ciudadanía. ¿Cuánto más alegres, hermanos, de tener la nueva ciudadanía en Cristo Jesús? Tenemos ya una patria a la que nosotros pertenecemos. Aquí estamos de paso, hermanos. No se preocupe. Esto no es para siempre. Sea fuerte. Gloria sea el nombre del Señor. Y todo ello, hermanos, con un propósito, dice el verso 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, todo lo que Dios hace, el propósito principal no es solo salvarnos, no es solo el darnos vida. El propósito principal es, como dice la palabra, mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Es decir, ser yo el muestrario de lo que Dios puede hacer en una vida hacia los demás, ¿verdad? Dios nos da vida y eso se va a ir notando en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la escuela, donde sea que estemos. Y le vamos a dar gloria a Dios, porque eso no vino de nosotros. No es que decidí volverme una persona religiosa, no. Ahí podemos decir claramente, esto Dios lo hizo y lo sigue haciendo. Somos muestrario de Dios. Lo que Él nos pone en el mundo para decir, ahí está mi trabajo, ahí está el resultado de mi gracia, de mi misericordia, nuestras vidas, nuestros hogares. El verso 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, es regalo de Dios. Somos salvados gratuitamente por medio de la fe. Pero sabe que esta fe de la que habla la palabra de Dios no es esa fe natural que todos tenemos, ¿verdad? Usted sale en la mañana, tiene la llave de su vehículo, va a poner el contacto y sabe que ese vehículo va a encender, ¿verdad? Cuando accione la llave. Es una fe natural que tenemos. Y en todas las cosas interviene esa fe. Pero la fe salvadora no es una fe humana, no es una fe natural. Dice Filipenses capítulo 1, verso 29, porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Esa fe salvadora no viene de mi propio deseo, es Dios que pone ese deseo, esa fe, ese creer en nuestro corazón. Por eso, hermanos, para muchos el Evangelio es locura, ¿verdad? ¿Cuántas veces, cuánta gente nos puede hablar y decir, pero ¿por qué pierdes tanto tiempo en eso? ¿Por qué crees en un Dios que, mire, ya son tantos años? ¿Por qué? Nosotros sabemos por qué, hermano, porque Dios pone ese creer en nuestro corazón. Eso abre nuestros ojos de tal manera que podemos ver las cosas que antes no veíamos. Y ahí podemos contemplar su gracia, su misericordia, hermanos. Y por eso le seguimos. Por eso estamos propuestos, ¿verdad? Hasta el último suspiro de nuestras vidas, alabar y glorificar su nombre, porque hemos entregado nuestras almas, hemos entregado nuestro ser en sus manos. Él fue nuestro Salvador en el momento que lo conocimos, pero Él es nuestro Señor todos los días de nuestra vida. Vivimos bajo su soberanía. No podemos decir, y lo primero que Dios hace es quitarnos eso, ¿verdad? No, yo vivo a mi manera, como hay una canción, ¿verdad? On my way. I did it my way. Yo hago las cosas a mi manera, ya no es a nuestra manera.
Esa es la manera de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? A través de su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Con todo lo que vimos anteriormente, entendemos que, hermano, no puede haber ningún mérito humano, nada de lo que nosotros podamos hacer que nos haga merecedores de la salvación. Nada, absolutamente nada. La palabra dice de sí misma, la palabra dice, la salvación es del Señor, ahí en Jonás 2, capítulo 9. La salvación es del Señor. Él es el autor de la salvación. Él es que por su misericordia nos da vida. Él es por su misericordia que se acerca a nosotros, nos perdona y nos motiva a entregar nuestras vidas a Él, a rendirnos delante de Él. Gloria sea su nombre. Por eso, hermanos, no puede haber gloria alguna para nosotros. No podemos jactarnos de nada. Por eso, cada domingo y en nuestros hogares, en cada momento, glorificamos su nombre por lo que Él es para nosotros, lo que ha sido para nuestras vidas y lo que seguirá siendo. Verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sabe que este verso nos enseña que Dios, así como nos da vida, también comienza a trabajar en nosotros? Esa palabra hechura viene del griego poiema, que nos habla de un trabajo de elaboración, de fabricación específica y cuidadosa con el fin de crear aquello que ha sido planificado crear. Todo aquel que fue salvado por gracia, que resucitó a una nueva vida en Cristo, está en ese proceso continuo de santificación. Usted, si es un hijo de Dios, está en ese proceso. Estamos siendo moldeados por el Maestro. No es algo que nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos, porque no hay quien haga lo bueno, dice la palabra, ¿verdad? Pero Él es ese Maestro que está trabajando en tu vida, en mi vida. Y eso tenemos que tomarlo bien en cuenta, hermanos. Me acuerdo del pasaje en el que, en muchos pasajes bíblicos, en los que Jesús se acercaba a gente que nadie se quería acercar, como los leprosos, por ejemplo. El leproso era una persona que cuando era contagiado por esa enfermedad tenía que ser excluido de las ciudades, de los pueblos. Y si había un grupo de gente sana alrededor, ellos tenían que gritar inmundo, inmundo, anunciarse para que nadie se acerque a ellos. Y nadie tampoco hubiera tenido el deseo de acercarse a uno de ellos, ¿verdad? Pero Jesús no tuvo problema, se acercó a los leprosos, los tocaba, los sanaba. Y ahí vemos el carácter de nuestro Dios, ¿verdad? Él no tuvo problema en acercarse a nuestras vidas. A pesar de la suciedad que puede haber habido en nuestra existencia, nuestro pecado, nuestra maldad, Él se acercó con amor y nos dio vida. Ese es el Dios que adoramos, hermano. Un Dios que va a estar constantemente buscándonos, acercarse a nosotros para trabajar en nosotros, a pesar de nuestras circunstancias. Como dice Pablo en la palabra, ¿verdad? Hay en nosotros la ley del pecado que siempre nos lleva. Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Pero estamos en ese proceso constante que Dios viene, se acerca a nosotros y nos lleva a reconciliarnos, nos lleva a cambiar, nos moldea con su mano amorosa y poderosa. Alabado sea el nombre del Señor.
En ese proceso, el proceso de Dios en nuestras vidas, Él quita lo malo, tal vez que hemos adquirido en el pasado, nos sana de las secuelas del pecado, nos otorga dones, nos capacita para usarlos, nos alimenta a través de su palabra, y todo esto con el auxilio de su misma presencia, a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo viviendo, habitando en nosotros, es el que nos guía, es el que nos transforma para la gloria de su nombre. En cierta ocasión Jesús fue criticado por los escribas y fariseos porque él estaba compartiendo con los pecadores y con pecadores y con cobradores de impuestos, gente con la que nadie se quería juntar tampoco. Y aquí él nos da una ilustración perfecta de su misión al compararse él con un médico. Le decía, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice la palabra. Sabe que estamos nosotros en manos del mejor médico. Aquel que nunca va a darnos un diagnóstico incorrecto. Aquel que nos va a llevar a cumplir el tratamiento que nosotros tenemos que cumplir por nuestro bien. Aquel que nos va a dar la medicina que necesitamos tomar. Y nos va a dar vitaminas celestiales para que podamos crecer saludablemente. Ese es Jesús en nuestras vidas. El que está moldeándonos. El que con amor está transformando día a día nuestras vidas, nuestra manera de pensar. Y eso se hace evidente con el tiempo, ¿verdad? Lo que antes me gustaba ya no me gusta más. Lo que Dios aborrece, comienzo yo también a aborrecer lo mismo. Lo que Dios ama, comienzo yo a amar lo mismo. Es ese proceso, hermanos, de santificación de Dios en nuestras vidas. Entonces, estos versos que leímos, hay algo muy interesante, ¿verdad? Dice que Dios nos salva no por obras, dice, sino por gracia. Y en el verso 10 dice, pero para buenas obras. La salvación no es por obras, no es por mérito, pero sí, el propósito es para que hacernos capacitados para hacer buenas obras. Es importante para nosotros como creyentes recordar constantemente nuestro estado de separación de Dios en un principio, en nuestra vida sin Cristo. Y esa esclavitud del pecado en la que vivíamos en un tiempo. Y cómo, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio vida, un nuevo nacimiento, una nueva ciudadanía, un nuevo destino en Cristo Jesús. De esta manera, hermanos, recordándolo constantemente, nuestra gratitud al Señor no se va a apagar nunca en nuestros corazones. Recordemos también, y sabe que ese es el tema principal en esta mañana, que Dios está trabajando en nosotros. Está trabajando para hacernos aptos para cumplir aquel propósito que ha determinado con cada una de nuestras vidas. Jeremías 18 nos presenta una ilustración perfecta del trabajo de Dios. Dice, no lo busque, lo voy a leer. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero y allí estaba él, haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel, dice el Señor. Recuérdalo, hermano.
Recuerda, oh hermana, tu vida está en las mejores manos. Las manos del alfarero nos están moldeando continuamente para hacernos mejor conforme a Él le parece, no conforme nosotros creemos que podemos ser mejor, sino como a Él le parece. Él lo está haciendo, Él nos está moldeando. En Romanos capítulo 6 dice así la palabra: de modo que así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Esto lo leí de la versión de Dios habla hoy, un poquito más claro. Dispongamos nuestras vidas, hermanos, no seamos estorbo para aquel que nos está moldeando. Amén. Y una manera de hacerlo es constantemente alimentarnos de su palabra. Su palabra es la que va a ser la obra de nuestras vidas. Una palabra no solamente leída, sino atesorada en nuestra mente, en nuestro corazón. Una palabra que esté yo dispuesto a obedecer. Usted no va al médico y recibe un tratamiento y no lo hace, ¿verdad? Para que funcione, tenemos que seguir aquello que se nos prescribe. Si no, de nada valdría la pena. Vamos a continuar enfermos. Pero Dios es paciente, hermanos. Y quiero que te grabes en tu corazón, querido hermano, en esta mañana, esto que está escrito en la palabra de Dios, en el libro de Filipenses, y puedas decir para ti mismo: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en mí, lo voy a tomar personal, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo va a hacer, hermanos. Y proclama también esta verdad, como decía David: el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Es mi oración que Dios cumpla, hermanos, su propósito en cada una de vuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor no se canse, que tenga paciencia, seguramente lo va a hacer, ¿verdad? Y que nos siga moldeando conforme a su voluntad. Nada puede ser mejor hecho en nuestras vidas sino por la mano de nuestro Dios. Tus planes, tus proyectos, somételos al Señor en todas las cosas, que Él lo va a hacer mejor que lo que tú pensabas hacer. Amén. Que Dios nos ayude en esta mañana y vamos a orar, hermanos, para terminar nuestra reunión en esta mañana. Después de la reunión, ya sabe, tenemos nuestro tiempo de compañerismo. Señor amado, gracias te damos, oh Dios. Tú eres el alfarero, Señor. Nosotros somos el barro. Ayúdanos, Señor, siempre a ser barro dispuesto, Señor, a que tu mano nos moldee, a que tú, Señor, hagas conforme a tu voluntad para con nuestras vidas, porque somos hechura tuya, Señor, creados en Cristo. Estábamos muertos, pero tú nos diste vida con un propósito, para buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano, Dios, para que andemos en ellas. Señor, que no haya aspiración más grande en nuestro corazón
sino el que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Queremos disponernos, queremos doblegar nuestra voluntad siempre delante de ti y permitir que tú obres, Señor, que tú hagas, que tú transformes, que tú te glorifiques, Señor, a través de nuestras vidas. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos en esta mañana. Te ruego que los bendigas, Señor. Bendice sus hogares en esta semana que comienza y afírmanos en tu palabra, Señor. Fortalécenos, establécenos en tu voluntad para gloria y honra de tu nombre. En el santo nombre de Jesús te pedimos. Amén.